noticias. Lo tengo a Enrique Vox con nosotros, que siempre nos acompaña aquí en Radio Güemes, en AM 1050, en este Quédate en Casa. ¿Estás en casa, Enrique? Los acompaño con mucho gusto, digamos, ¿no, Néstor? Con mucho gusto. Yo le diría a los compañeros que ecualicemos los sentimientos. Porque si nos enojamos con nosotros, ¿qué sentimiento le vamos a expresar al adversario? A veces tenemos que observar si no nos estamos equivocando al punto de gritarle menos al adversario que a nuestros propios compañeros, ¿no? ¡Opa! Por eso hablo de ecualización. Necesitamos diálogo, mucho diálogo, necesitamos debate, mucho debate. Y a la vez, Enrique, discúlpame, pensar que Cristina hace un año y un día atrás tomó una decisión de un estadista que no sé, a ver, yo estoy hablando de Perón, hablo de Cristina, hablo de Perón, estoy hablando de estadistas. Sí, imagínense que, miren dónde la estoy poniendo, y vuelvo a repetirle, a mí me emociona, la veo y me emociona, la patrona que tiene ahí el problema del tema de la bicicleta, siempre le digo lo mismo, mira que te cambio, ¿sabes cómo te cambio? Si Cristina me da bolilla, es por la única que te cambio, ¿no? Así que no, nada que ver, sí creo que en aquellos momentos de Cristina, presidenta de todos los argentinos, el enfrentamiento era el que tenía que dar, y quien sabe no daba tiempo, o no tenía el acompañamiento de ese hombre, como Néstor, que le daba más espacio a poder armar, ¿no?, todo lo demás, todo lo de mirar mucho más hacia adelante. Y el tiempo de estos 4 años le permitió a Cristina tomar esta decisión hace un año y un día, mirando mucho más hacia adelante, que el día a día de ser presidenta. Sí, pero yo quiero salir de la anécdota porque, o del hecho histórico en realidad, porque hay un aprendizaje que necesitamos desarrollar, los argentinos y los que somos compañeros, no solamente porque somos peronistas, sino porque aquellos que no son peronistas pero están decididos a compartir el pan con nosotros son nuestros compañeros. Son compañeros, sí. Porque uno tiene que aprender de la historia. La historia es un vector. Esto el poder lo conoce muy bien. Es un vector. Y si a vos te cambian la historia, ese vector que apuntaba por un lado y te señalaba el futuro, agarra para cualquier otro lado y te hace perder el futuro. Esto es muy importante. Ayer hablábamos de los juegos de niños, ¿te acordás? Que yo te pregunté a qué jugabas de niño. Sí. Bueno, resulta que hoy yo empiezo a leer y me encuentro con que la desarrolladora de la prueba esta del COVID argentina, que hay 2 en el mundo, una es japonesa y la otra es argentina, se llama Carolina Carrillo. Y Carolina Carrillo le preguntan, no le preguntan, pero ella manifestó que ella de chica jugaba a curar todas las enfermedades del mundo. Qué linda. Fijaste, ¿no es cierto? Qué señal. Y aquí pasamos para un costado que es el costado de cómo podemos enfrentar a los que se nos oponen. Acá hay un paradigma infranqueable, y es que o se internan en el negocio de la enfermedad o asumen la salud pública junto con nosotros y se salvan. Porque el paradigma ahora es ese, el negocio de la enfermedad o la salud pública. Y para el que no reparó en qué apellido tiene Carolina, tiene el apellido Carrillo. Claro. Hombre vapuleado por los que nos quieren cambiar la historia. Hombre que cuando se enteraron que podía figurar en el nuevo billete de 5.000 pesos, salieron a los gritos a acusarlo de nazi, de fascista. Sí. Y el que acusó de nazi a Perón fue Noble, que él era el fascista. Claro. Él era el fascista que participó, que organizó el mayor acto nazi fuera de Alemania en el Luna Park.
el que le puso Clarín al diario Clarín en homenaje a la revista Clarinada, que había sido prohibida un tiempo antes de él fundar el diario Clarín. Entonces, bueno, esto es de Goebbels, ¿no? Acusar a tu enemigo de tus peores condiciones. Claro, es lo que hacen. Bueno, es lo que terminan haciendo. Y cuando hablamos de vector, si vos me permitiste, leo y por qué tenemos que entendernos, por qué tenemos que dejar de enojarnos con nosotros, aprender del debate. ¿Quién gana en un debate? ¿El que tenía razón o el que estaba equivocado? Cualquiera dice que gana el que tenía razón. No, sí, el que tenía razón ya tenía la razón y no gana nada quedándose con la misma razón. El que gana en el debate es el que estaba equivocado y se da cuenta que estaba equivocado y ganó con la verdad que que le acaban de poner en sus manos. Ese es el sentido del debate, no ganar el debate de imponerse al otro, gritarle, putearle, carajearlo, etcétera. Porque ¿sabés lo que nos puede pasar? Lo que le pasó a Juana Azurduy. Y te voy a leer un párrafo cortito de una carta que le manda Juana Azurduy a la otra coronela, a Manuela Sáenz. Sí. Y es solamente un párrafo, no es toda la carta. Manuela Sáenz tiene que ver con Bolívar. Claro. Y Azurduy tiene que ver con... No, ¿cómo? No, Azurduy también. Dice, llegar a esta edad con las privaciones que me siguen como sombra no ha sido fácil. Y no puedo ocultarle mi tristeza cuando compruebo cómo los chapetones contra los que guerreamos en la revolución hoy forman parte de la compañía de nuestro padre Bolívar. López Quiroga, a quien mi Asensio, era el marido de ella, le sacó un ojo en combate. Sánchez de Velasco, que fue nuestro prisionero en Tomina. Tardío, contra quien yo misma lanza en mano combatí en Mesa Verde y en la Recoleta, cuando tomamos la ciudad junto al general ciudadano Juan Antonio Álvarez de Arenales. Y por ahí estaban Velasco y Blanco, patriotas de última hora. Les mentiría si no le dijera que me siento triste cuando pregunto y no los veo, por Camargo, Polanco, Guayalparramichi, Sernas, Cumbay, Cueto, Sarte, y todas las mujeres que a caballo hacíamos respetar nuestra conciencia de libertad. Y nos puede estar por pasar lo mismo si repetimos la historia, porque si no conseguimos conciliar entre nosotros, como hablabas vos con Gioja hace un rato. Sí. Estamos con Oscar Laborde también, Enrique. Sí. Nos van a ocupar el lugar que nos supimos encontrar nosotros cuando las cosas cambian y la geopolítica está cambiando. Bueno, Oscar Laborde, muchísimas gracias por atendernos. La semana pasada tuvo lugar la reunión del Grupo Puebla, ¿verdad? Así es. Bien, más allá de preguntarle también por qué no se conoció debidamente, por qué no llegó a la opinión pública a una reunión tan importante, ¿por qué no nos desasna un poco de qué se trató esa reunión del Grupo Puebla, Oscar? Sí, encantado. En primer lugar, yo creo que ya tenemos que aceptar que una de las herramientas, una de las partes de la artillería del enemigo son los medios, ¿no? Ya pensar que pueden sacar ideas que los contradigan, bueno, vamos a tener que ser muy útiles y seguramente ustedes aportan en ese sentido a generarnos de mecanismos que no tendrán semejante poder, pero que tengan la posibilidad de expandir nuestras ideas, ¿no? O sea, creo que ya ha quedado enterrado esa ilusión de que pueden los grandes medios sacar lo principal de nuestros pensamientos. Y yo diría al revés incluso, ¿no? Bueno, cuando alguno de los grandes medios saca demasiado un compañero o determinadas ideas, uno debería preocuparse porque ellos actúan con una condición de clase muy fuerte y esto que estamos haciendo en el Grupo de Pueblo, que tiene que ver con agruparnos los sectores progresistas, de izquierda, populares, llamémosle de diferente manera, no lo van a reflejar, les preocupa, ¿no? ¿Le puedo pedir por favor, Oscar, si puede hablar un poquito más alto, que le escucho muy bajo? Sí, no, decía que efectivamente a ellos les preocupa
la posibilidad de que nosotros reagrupamos a lo que, bueno, en su momento, y no hace tanto, estuvo gobernando nuestros países. Y prometieron que nunca más iba a suceder, y bueno, se está demostrando que los pueblos no quieren el neoliberalismo, que lo principal en América Latina hoy no son los gobiernos de derecha, a pesar que lo hay muchos, pero la esencia, lo principal, la característica, que en mi opinión es la que más pesa, es el enfrentamiento de los pueblos a las políticas neoliberales. Así que hubo un quinto encuentro virtual, un grupo de pueblos se formó hace un año, tuvo un encuentro interesante en Buenos Aires cuando Alberto Fernández había sido elegido y no había asumido todavía. Él le dio un gran impulso. Bueno, la idea es poder ir articulando todas las acciones posibles, luego que necesariamente después de la contraofensiva conservadora y necesariamente después de la derrota que sufrimos en el 2015, bueno, había que en cada país agruparse para poder buscar luego del otro país que piense como uno, ¿no? Oscar, discúlpame, ¿quién participó de esta clase, de esta reunión? Participan dirigentes, estuvo el expresidente Lula, el expresidente Ernesto Samper, el expresidente Lugo, el expresidente Rafael Correa, el expresidente Rodríguez Zapatero, presidente de España. Bueno, estuvo presente el presidente actual, Alberto Fernández, y fue invitado Stiglitz, el economista premio Nobel, para poder, bueno, un poco darnos su mirada de cómo continuará la situación económica después de la pandemia. Claro. Seguramente me olvido alguno, pero la idea de ese tipo de representación, y cuando digo izquierda, progresista, populares, porque bueno, en cada país nos llamamos diferente, y eso está bueno, porque somos diferentes, y tal vez una de las grandes virtudes que tuvo la etapa anterior fue que no tratamos de copiar a nadie, ¿no? Sabíamos que los brasileños eran diferentes que nosotros, y que nosotros éramos diferentes que los venezolanos, y los venezolanos eran diferentes que los bolivianos, ¿no? Sin embargo, sí, confluíamos todo. Ese es bueno, estuvo Dilma también, el tipo de dirigente que está intentando convocar es aquellos que tuvieron responsabilidades y aquellos que lo tienen ahora, ¿no? Bueno, yo presido el Parlasur, hubo diputados de otros países, y la idea es hacer un grupo parlamentario que pueda trabajar simultáneamente en los diferentes congresos y en el Parlasur. Bien. ¿Hubo un documento final de eso, la orden? Sí, el documento final se puede encontrar en la página del Grupo de Puebla. Están incluso los videos, me parece interesante lo que dijo el Pepe Mujica, sugiero a los oyentes que lo busquen, lo que dijo Lula, consideraciones interesantes del Premio Nobel de Economía. Sí, puede encontrar en la página. Bueno, ante la imposibilidad de que los grandes medios lo saquen, sí tenemos esas herramientas. Bueno, hay que buscarlas, hay que sondear un poco, pero allí están para el que quiera. Bien, ¿estuvo Evo Morales también? Estuvo Evo Morales, y por eso tenía temor de olvidarme de algunos. Sí, estuvo Evo Morales también, exactamente. Y digamos, ¿cuál fue la preocupación más que más se repitió de cada uno de los representantes? Yo creo que la gran preocupación es que de esta pandemia, a pesar de la responsabilidad que tiene el neoliberalismo, seguramente se va a salir peor económicamente, con más pobreza, con más indigencia, con más desempleo. Lo importante es que salgamos con la convicción de que la responsabilidad de esta pandemia la tuvo el neoliberalismo, ¿no? Esa es una. Sí, claro. La otra es el llamado a la unidad, ¿no? Me parece que si Argentina algo demostró es ampliar mucho la unidad, porque efectivamente había encontrado un techo todas las organizaciones populares, y pienso en Bolivia, y pienso en Brasil, incluso pienso en Colombia, que fueron divididas y fueron derrotados por Iván Duque, pienso en Chile, que fueron divididos los sectores populares y fueron derrotados por Piñera, ¿no? En eso siempre se ha resaltado que Argentina, con los riesgos, con los peligros, con las malas sangres que tienen las unidades amplias, bueno, hay que acudir a ella, ¿no? Entonces, primero preocupación de que esto, cuando se salga, no se puede decir, porque definitivamente como quien atraviesa una puerta y empieza en otra etapa, eso no va a ser, pero bueno, en esta nueva normalidad
tenemos que comprender que la responsabilidad tuvo el neoliberalismo, denunciarlo, decirlo, propagandizarlo, repetir mucho que los que debilitaron el Estado son los que tienen la culpa de los muertos. Los que financiaron la salud pública son los que tienen la culpa de los muertos. Y los que ahora, como en Brasil, que directamente, no solamente lo hicieron antes, sino que siguen promocionando la idea, bueno, que mágicamente o que divinamente se solucionaría este tema de los muertos y hay que seguir con la economía, ¿no? Eso hay que denunciarlo. Lo segundo, la unidad para hacer eso, ¿no? Yo veo que hay muchos procesos de unidad, de hecho, hay en este encuentro que hubo virtual con Colombia, así fue este último del viernes, estaban todos los sectores que habían ido divididos, y que perdieron con Iván Duque, el hijo directo de un fascista, ¿no? Digamos, sí, claro. Así que me parece que son, yo diría, entre todas las cosas interesantes que se dijeron, lo más destacable. Sí, se analizó la estructura geopolítica, se trazó alguna estrategia para enfrentarla, para enfrentar los resultados. Sí, ahí lo que se vislumbra en los diferentes encuentros, ¿no? Todo lo que pasa internacionalmente en el mundo se va a explicar por el conflicto que tienen estratégico, geopolítico, China y Estados Unidos, ¿no? Todo lo que suceda, tanto en Europa como en América, como obviamente en Asia, tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, lo que se vio que hay una pérdida relativa de poder de los Estados Unidos, de un crecimiento lento, pero digamos constante, de China, incluso no solamente en su política de alianzas comerciales, sino en su capacidad financiera, y ahora lo que más preocupa a Estados Unidos es su crecimiento en lo tecnológico, ¿no? Esta idea de que el que más avance con el 5G, con esta tecnología que vendrá a proporcionarnos la Internet de las cosas, y que todos dicen que le ha sacado ya 2 años irrecuperables China a Estados Unidos, que eso es lo que prima, y entonces Estados Unidos va a requerir incondicionalmente de América Latina en ese enfrentamiento, ¿no? Bueno, en ese posicionamiento nosotros tendremos que saber si vamos a, como proponía Macri, estar relacionados con los Estados Unidos, que nada nos aporta, que está probado en la historia que nada nos aporta, al revés. Y todo lo contrario. La única vez que pudo haber hecho algo el PIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que fue cuando los ingleses vinieron a pelear por nuestras Islas Malvinas, trabajaron para eso, ¿no? Claro. Entonces, bueno, claro. ¿para qué estar? Eso sí que es ideologizar las relaciones internacionales con los Estados Unidos, porque comercialmente no nos conviene, políticamente no nos ayudan. Yo creo que a mirar hacia otro lado hace falta. ¿Cómo? Como un polo. ¿Qué había logrado geopolíticamente, económicamente, culturalmente, políticamente? ¿Qué había logrado la región? Ser un polo en un mundo multipolar. ¿Sí? América Latina, pero sobre todo Sudamérica, era un polo. Un polo que interactuaba con Europa, interactuaba con los Estados Unidos, empezaba a interactuar con China. Bueno, y eso es lo que disolvieron. Nos volvieron a partir en varios pedazos lo que era un polo, lo que era un conjunto, lo que era un colectivo, lo que era un grupo muy interesante. Bueno, dejó lugar a otra vez a la desunión, ¿no? En eso Macri fue un empecinado desarmador de lo construido, ¿no? Entonces yo creo que la enseñanza es esa: nosotros debemos recuperar la integración regional para constituir un polo, insisto, geopolítico, económico, que interactúe con los otros polos en un mundo multipolar. Yo diría de alguna manera que esa podría ser una síntesis. Estamos frente a un esquema supragubernamental previsto, Oscar. ¿Usted dice para la región o en general en el mundo? Para la región. Bueno, ese es el sueño, ¿no? Yo en el mundo, en realidad veo al revés, veo que en esta pandemia lo que se ha debilitado son las organizaciones supranacionales, ¿no? Acá queda en evidencia que los Estados-nación son los que van a sacarnos de esta, ¿no? Bueno, de Economist, un diario de derecha inglés, planteó el tema de
Goodbye Globalization, ¿no? Un poco la idea de que la globalización entró en cuestión por este tema, y que la Organización Mundial de la Salud, y que las Naciones Unidas, y que todos los organismos, y la Unión Europea mismo. Entonces hay una valoración del Estado, y del Estado-Nación. En América yo creo que hay que ir a una, no una gobernanza supranacional, sino más bien la articulación desde gobiernos populares, poderosos, con estados fuertes, sí una articulación con otros gobiernos populares, poderosos, fuertes. Primero hay que fortalecerse, así fue y eso fue el proceso de 2005, quería decir, y eso fue lo que nos hizo bien, porque gobiernos como el de Argentina, como el de Venezuela, como el de Brasil, en aquel momento lo que hacían era, se retroalimentaban, se ayudaban mutuamente, pero bueno, siempre con el objetivo final de tener estados fuertes que atendieran los problemas de cada uno de los pueblos. ¿Sabes qué quería preguntarte en este análisis? ¿Hasta dónde la política internacional y este grupo de pueblas puede participar activamente cuando, quién sabe, ha cambiado un poco? Perón decía que la política internacional era fundamental para entender la política y ha cambiado mucho en relación a quienes gobiernan en otros sectores de esta Latinoamérica. Sí. Bueno, está muy bien que diga lo que decía Perón, porque acá mucha gente repite o tiene fotos de Perón y no considera eso, ha leído poco a Perón, justamente en ese tema que es esencial. Perón decía que la única política es la internacional, lo demás es cabotaje. Así es. Así lo expresaba él, porque se daba cuenta de que no se podía ni se puede pensar en la liberación de nuestro país sin liberar la región, sin saber qué pasa en el mundo. ¿Cómo yo voy a actuar sin interpretar lo que está sucediendo en el conflicto entre Chile y Rusia? Yo veo muchos compañeros, con mucho dolor lo digo, que no tienen ningún interés en ese tipo de puja. Cuando esa puja es justamente fundamental. Cuando lo que pasa en América Latina es fundamental. ¿No? Entonces, yo insisto con esto, ¿no? Para mí, el avance del gobierno de derecha es un dato, el dato principal es la resistencia que tienen los pueblos. ¿A dónde tiene que acercarse Argentina? A esos pueblos. El gobierno argentino tiene que acercarse a los que luchan, ¿no? Cuando le preguntaron a Alberto Fernández si no se consideraba solitario, él dijo, no, si estoy con un montón de cercanía de aquellos que pelean contra las políticas neoliberales. Ahora, Argentina no tiene una responsabilidad. Para ayudar a la patria grande, lo primero que tenemos que hacer es que nos tiene que ver a nosotros. Porque si el gobierno de Alberto Fernández fracasa, flaco favor le haríamos por más reuniones que vayamos. Claro. Y si el gobierno sale bien, se podrá demostrar que hay otra manera de gobernar que no son con políticas neoliberales. Y no es casual que nosotros hemos ganado el 11 de agosto y que automáticamente apareció la lucha en todo el continente. Porque Argentina es un ejemplo. Claro. Bien, Oscar Laborde, presidente del Parlasur, muchísimas gracias por la entrevista. Estamos acá hasta disponibilidad desde Radio Güemes, no me deja mentir acá. No, y a la vez está muy interesante tomar partes de lo que dice Oscar es real, este final en relación a entender qué es lo que está pasando en muchos lugares de Latinoamérica, tomar parte de esos discursos de líderes latinoamericanos que participaron en esto para permitir a nuestros oyentes, a los oyentes de Radio Güemes, que tengan también esa participación que no le dan los medios dominantes, ¿no? Así es. Bueno, no sé si le quedó algo en el tintero, Laborde. No, saludarlos y agradecer que se preocupen por este tipo de cuestiones que a veces estamos exageradamente metidos en lo coyuntural y en lo cotidiano, en el último tuit, y a veces no levantamos la cabeza para mirar más allá. Un gran problema es ese, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y hasta siempre, Oscar. Gracias por la invitación. Abrazo grande, Oscar. Abrazo grande. Bueno, hablamos con Oscar Laborde, presidente del Parlasur. Tenemos que ir a un corte, ¿no? Así es, vamos a ir con algunos temas musicales.